ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Saludos dominicanas y dominicanos. En este tramo, hoy, viernes 1 de abril, se puede decir que se entra a una nueva etapa del proceso electoral en el que la mayoría o prácticamente todos los que conforman la boleta electoral, tanto en los niveles congresuales, municipales, como los de la presidencia y vicepresidencia de la República, definieron y llenaron las formalidades demandadas por la Junta Central Electoral. Y podría también decirse que en este tramo ya la mayoría de los que conforman esta boleta, es decir, los que terciarán, buscarán el respaldo mayoritario de la población, de los electores, han esbozado y han hecho pública y han dado a conocer el conjunto de ideas con las cuales convocan, invitan a los electores, tanto a los viejos electores en términos generacionales, como a los nuevos electores, que siempre en cualquier torneo electoral son representativos e importantes, no solo en su dimensión cuantitativa, sino en su dimensión recicladora de las simpatías. Y porque este segmento llamado de jóvenes, de nuevos electores, pues también inyectan una cierta energía particular a los esfuerzos que las organizaciones, movimientos de políticos y partidos mismos llevan a cabo. Se podría incluso afirmar, o hay quienes podrían determinar, asumiendo métodos propios incluso de la mercadotecnia, de las estadísticas, de la observación científica de estos temas que tienen que ver con las opiniones individuales y grupales, se podría determinar en función de ese universo de nuevos electores quién podría ser el ganador en el caso de, en particular, la candidatura presidencial y vicepresidencial. Porque en realidad, en el caso al que me refiero de los nuevos electores, estos también son en sí mismos una expresión de lo que acontece con respecto a los demás segmentos del electorado. Y esto quizás tenga que ver también con el hecho, si se quiere, de que los viejos electores o son votantes duros de las organizaciones o son votantes que ponderan una serie de variables que no son necesariamente las mismas que al momento de tomar la decisión de por quién o quiénes se va a ejercer el voto, que los jóvenes o nuevos electores quizás no recalan aún en ellas. Incluso en aquellas cosas que son particularmente importantes, como es el tema que recientemente aborda un catedrático en una ponencia, en una reciente ponencia, en una fundación, en el sentido de que lo que más demanda
de los electores en todas partes del mundo en la actualidad es el valor honestidad. En China lo fusilan, por así decirlo, como dice el pueblo. En Alemania, en España, en República Dominicana, de los políticos, lo que más se demanda es la honestidad. Y está asociada a a la vocación o no de servicio que tenga el político. Y cuando hablamos de vocación de servicio, hablamos de llegar a la actividad política o ejercerla, o en función de la búsqueda de intereses particulares, individuales o grupales, o entender la política como una actividad ciudadana a la que tenemos derecho, pero igual a la que estamos indefectiblemente obligados. Aún aquellos que por momento ejercen hasta con cierta petulancia la distancia con respecto a la política en un intento de diferenciación ciudadana. Aún aquellos en su momento, pues, el gusanillo de la política les llega, se les mete en el cuerpo. Y de repente, quienes nunca fueron políticos, pues resulta ser que hasta presidentes de la República quieren ser. O sea, quienes no eligieron la actividad política ciudadana con vocación de servicio desde el momento mismo en que tuvieron la oportunidad de ejercer los derechos ciudadanos y políticos, los derechos civiles, posteriormente terminan pretendiendo ser animales políticos, como lo somos todos. Pero cuando no se ejerce ciertamente, o no se va a la política temprano, con la vocación de servicio a la que siempre se refirió el profesor Juan Bosch en una frase imborrable en nuestra memoria, y que el presidente Danilo Medina ha repetido mucho, que la frase dice: quienes no sirven para servir, pues no sirven para nada. En esencia, esto quería decir el profesor Juan Bosch con respecto a la política. Cuando no se ejerce la política con vocación de servicio, esta actividad en términos colectivos no sirve. Lejos de sumar, resta. Pero la honestidad es un valor que tiene que ver con muchas cosas y fundamentalmente con la verdad. Con la verdad. Por lo tanto, en el caso de los políticos tiene que ver más que nada, ciertamente, con el discurso, con las ideas que se presentan. De tal suerte que usted ve políticos que presentan ideas con las cuales realmente no están identificados y venden ser honestos y venden ser absolutamente impolutos o no tener ninguna mácula o nada que se le pise, y con ideas viejas nos quieren vender o le venden al electorado la idea de que son nuevas, que es como si se estuviera descubriendo el helado en palito. Y hay otros que con ideas nuevas, pero digamos demagógicas, en tanto no son posibles, o llamémosle utópicas, en tanto no son posibles o visiblemente posibles en lo inmediato, pues son capaces de decir cualquier cosa. Ideas como pagaremos las deudas de los productores agropecuarios. Bueno, pero ¿cuáles deudas? ¿Tienen deuda los productores? ¿Con quiénes la tienen?
con... Esto es un típico discurso, por ejemplo, populista, que se ponen a ofrecer pagar deuda que no tienen que pagar, porque los políticos no tienen por qué pagar deuda, ni tienen dinero en sus bolsillos, aún sean funcionarios públicos, dinero propio para decir yo le voy a pagar la deuda a fulano. Las condonaciones de deuda en un contexto que no es el de la catástrofe, que no es el de lo imponderable, que bueno, se hizo todo lo posible para que las cosas salieran bien, pero tembló la tierra y el edificio se desbarató. ¿Y qué vamos a hacer? Porque hay una deuda. Bueno, usted contempla para el pago de deuda en esas circunstancias, por encima de qué, o por encima del banco que prestó, por encima de cualquier circunstancia, porque la circunstancia abarcante es la tragedia del temblor de tierra, que todo lo desbarató. Pero a través de discursos populistas, demagógicos, se le puede vender la falsa idea a la población de que un político puede andar por ahí, incluso como otros han hecho en algún momento, creando tarjetas de crédito y tarjetas de programas sociales que no tienen fondos identificados, que tienen una metodología, que están sujetos a un procedimiento que necesariamente tiene que escapar de la manipulación de los políticos, que bien, como se sabe, algunos políticos tienden a decir lo que no es posible, o tienden a ser demagógicos, o tienden a ser sectarios. Y entonces, entre 100 pobres que hay, van y seleccionan los 20 que están con ellos, y los otros 80 tienen que esperar el sueño de las calendas griegas. Y se conocen los casos en donde se han creado tarjetas como instrumento de propaganda política. Naturalmente, este tipo de discurso, el pago de deuda, el de ofrecer tarjetas sin ningún apego a la metodología misma de los programas y políticas sociales que tienden a redistribuir, que tienden a pagar una deuda social acumulada durante muchas décadas, y se ponen a ofrecer esto, bueno, pues evidentemente eso es un discurso asociado al tema, como he dicho, de la verdad o la mentira, pero además asociado al tema de la honestidad, al tema de la honestidad. Bueno, pues los electores más viejos tienen y ponderan variables que los jóvenes todavía no tienen necesidad quizás de hacer, que son incluso estos, porque son de alguna manera electores inocentes. El viejo tipo Ricardo, un compañero nuestro aquí, a ese lo han engañado como 10 o 15 veces. Bueno, entonces ya él sabe y puede distinguir entre la verdad y la mentira, y puede distinguir, a menos que sea él mismo un sinvergüenza, puede distinguir entre quienes son honestos o son deshonestos, porque eso es como la pobreza o la riqueza, que son cosas que usted no puede ocultar. El pobre no puede ocultar la pobreza por más que lo intente. Y el rico no sería rico si ocultara la riqueza misma, porque son cosas que están asociadas. Bueno, pues un elector adulto mayor que ha tenido X cantidad de oportunidades de elección, tiene algunas herramientas quizás que le impiden ser ingenuo o alegar que bueno, es que yo realmente no sabía. No, ya él tiene herramientas. Los nuevos electores no. A los nuevos electores se supone que se le puede engañar incluso con más facilidad, porque mira la ovejita dentro de la manada o dentro del conglomerado, el cazador
va y toma al más pequeño, al más débil, al más viejo, y usa recursos propios del engaño, propios de la deshonestidad y propios de la mentira. Llegado a este punto importantísimo de la campaña electoral, como he dicho, donde ya están definidos los discursos, están definidas las candidaturas, de cara a cada uno de los públicos que se persiguen, de los electores que se trabajan, que se pretenden conquistar, pues cuán importante es que se tenga claro la noción bochista de la vocación de servicio. Del servicio hacia lo colectivo, del servicio hacia el bien común, de servicio a la ciudadanía y de servicio al pueblo, en este caso al pueblo dominicano. Y poco importan las aspiraciones personales de los candidatos, de cualquiera que sean, poco importan, porque no necesariamente el interés colectivo está expresado en el interés individual de los políticos. Está expresado ciertamente en el de los políticos con vocación de servicio, no de los políticos que quieren vivir y acumular riqueza a partir, riquezas, influencias, poderes y demás, a partir de la actividad política, sino de quienes han ido a la política, no ahora, sino de quienes nunca fueron a la actividad política con vocación de servicio, que son políticos que han engañado sucesivamente al pueblo dominicano. Y hay otros que nunca fueron políticos, pero que han visto que da resultado eso de intentar engañar a los incautos y se enganchan a políticos. Y entonces primero fueron jóvenes igual que todos, luego se divirtieron mucho, nunca aspiraron a una regiduría, nunca aspiraron a una diputación, nunca aspiraron a constituir un club social, nunca fueron parte de la masonería, nunca fueron parte de los rotarios, nunca fueron parte de una comunidad eclesial, nunca han sido parte de ningún conglomerado. Y de repente, bueno, porque tienen dinero o porque son buenos mozos o buenas mozas, y nunca han mostrado vocación de servicio y se enganchan a política. Llegado a este momento, el pueblo dominicano, como cada 4 años, tiene la oportunidad de distinguir entre unos y otros. Y ese es el valor del régimen democrático nuestro. Que ciertamente el pueblo, el elector, tiene la oportunidad cada 4 años de juzgar a quienes van a la política con ese sentido deportivo de que, bueno, yo voy a buscar lo mío, porque todos estos tigres sacaron lo suyo y engañaron a Ricardo 7 u 8 veces, y entre quienes o no han engañado a nadie, pero se han enganchado a políticos, ¿verdad? O entre quienes tienen toda su vida, desde su juventud, haciendo actividad política con vocación de servicio. Las cartas están echadas, el país democráticamente les conoce a todos y por eso debemos celebrar la fiesta de la democracia, que es esa que se expresa cada cierto tiempo, cada cierto periodo, y que le permite al pueblo dominicano elegir a sus gobernantes. La suerte está echada. Celebremos esta fiesta democrática, puesto que aquí se conoce al cojo sentado. ¿Y cómo que dice
y al ciego durmiendo. Continúen con, ojalá que hay bastante más contenido en el resto de nuestro programa.